Lectura comentada de la Biblia. Salmos 109 al 118. Imprecaciones. Jesús es Señor, la obra soberana de Dios, la futilidad de los ídolos, la muerte de sus santos, la cabeza del ángulo. Uno de los tipos de salmos que aparecen en las Escrituras son los llamados salmos imprecatorios. Estos salmos tienen una temática especial, pues aparentemente manifiestan el deseo de venganza sobre los enemigos. La imprecación es la expresión de palabras con un alto grado de enojo y frustración y deseo de que alguien sufra. En este caso, los enemigos a los que se refieren los mismos escritores de los salmos. También son conocidos como salmos de maldición y de condenación. Este salmo de David está dirigido al músico principal. Algunos piensan que el músico principal era alguno de los músicos que David había puesto como jefes, pero otros también suponen que se refiere a Dios mismo, quien era el que finalmente inspiraba a los salmistas tanto en la letra como en la música. En estos salmos de David, él lanza maldiciones sobre sus enemigos, pero es importante siempre recordar que en todos estos salmos la venganza se está dejando a Dios, así que no se toma la venganza por la propia mano, como se nos explica en el Nuevo Testamento que debemos dejar lugar a la ira de Dios. Y también siempre debemos recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nos pedía orar por el bien de nuestros enemigos. No queremos decir con esto que los sentimientos y los deseos de la mente de David fueran malos o faltos de misericordia. David estaba rogando a Dios por su justicia sobre todos aquellos que atentaban contra él, contra su pueblo y contra Dios mismo. Una de las imprecaciones más terribles que David pide es que Satanás esté al lado de sus enemigos. La razón es para que, como dice en el mismo Salmo, cuando saliera el juicio, salga culpable. El Salmo 109 tiene alusiones directas a Judas, donde Pedro lo refiere cuando quieren sustituir al apóstol que faltaba. Aun cuando nos parezca muy terrible el carácter de estos salmos, nunca debemos olvidar que aún en la manifestación de la justicia y de la ira de Dios, también se muestra la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Y también, como ya hemos mencionado anteriormente, muchos de estos salmos tienen frases mesiánicas, es decir, que se refieren a Cristo. En el futuro aparecería como el enviado de Dios. Es precisamente a uno de estos salmos a los que hace referencia a Cristo cuando les pregunta a los fariseos acerca de la frase mencionada por David y que ellos no han podido reconocer en cuanto al carácter del Mesías. David dice: dijo Jehová a mi Señor. Y con ello Cristo prueba que Él es el Mesías y el llamado Hijo de David es Señor de David. Así que ese Mesías es Jesús, el mismo Dios encarnado. Y ese es un salmo grandioso que les prueba la identidad de Jesucristo y también de su deidad. Y que también se confirma esta superioridad con otro salmo en esta serie que menciona a Cristo como la cabeza del ángulo, la piedra especial que sostiene el plan de Dios con su iglesia futura, a la cual se hace referencia en el Nuevo Testamento. En esta serie de salmos también hay una preciosa verdad que resalta una y otra vez: la obra soberana de Dios sobre su creación y sobre sus hijos. Nos dice que Él levanta del polvo al pobre y lo hace con el propósito de sentarlo junto a los príncipes. Dios transforma y cambia la vida de una persona de acuerdo a cómo Él quiere utilizarlo, y no hay nadie quien se lo pueda impedir, con el fin de que cumpla sus propósitos. Dios incluso hace que los menesterosos que se sientan en el muladar también sean parte de esta obra maravillosa. Y aquí encontramos una y otra vez el contraste entre aquellos ídolos que los hombres se han puesto como dioses. ¡Qué contraste! Ellos nada pueden hacer, pero Dios todo lo que ha querido lo ha hecho, como dice el Salmo 115. Pero esos ídolos, que son obra de las manos de hombres, no son ni capaces de oír, ver y hablar, y semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Una expresión muy esperanzadora y reconfortante a nuestras vidas es lo que dice el Salmo 116.
Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Qué bendición saber que Dios está allí, en medio de las circunstancias más difíciles y trascendentes de la vida de un hombre, aquí en la tierra, que es precisamente la muerte. Porque en ese pensamiento se deriva toda nuestra esperanza. Aquel que es un hijo de Dios, cuando muere, Dios está presente y cercano, para hacerle ver a ese hombre o mujer que ha confiado en Él, que es estimado delante de sus ojos, y que en ese momento trascendente será un momento glorioso, porque así podrá ver a través de la muerte a su Dios, por fin, cara a cara.